Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que usamos todo el tiempo, pero que es muchísimo más complejo de lo que nos imaginamos: la salud. Acompáñenme a desmenuzar cómo ha ido cambiando esta idea y qué significa realmente eso de estar sano. A ver, arranquemos con la pregunta del millón. ¿Qué es estar sano? Suena fácil, ¿verdad? Como de respuesta obvia. Pero la realidad es que la contestación ha evolucionado de una forma increíble a lo largo de la historia y además varía un montón entre culturas. Lo que para un griego de la antigüedad era estar sano, hoy nos parecería otra cosa. Para muchísima gente, si le preguntamos, la salud se define por lo que no es. O sea, si no hay síntomas, si el cuerpo no se queja y un médico no nos ha dicho que tenemos algo, pues asumimos que estamos sanos. Es una definición por descarte, muy enfocada en lo puramente biológico. Y entonces, en 1946, llega la Organización Mundial de la Salud y pone sobre la mesa esta definición que lo cambia todo. Ojo con lo ambiciosa que es. Ya no habla solo del cuerpo, ¿eh? Introduce las dimensiones mental y social. Y usa estas palabras: completo bienestar. Un ideal súper poderoso. Y esto, claro, genera una tensión fascinante. Por un lado, el ideal de la OMS, que muchos ven como una utopía, algo casi inalcanzable. A ver, seamos sinceros, ¿quién puede decir que tiene un completo bienestar todo el tiempo? Y por el otro, la realidad práctica del día a día. Para la mayoría, estar sano es simplemente ser funcional, poder levantarse, ir a trabajar y hacer nuestras cosas. Ahora, para entender cómo llegamos a este debate, tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado, porque las ideas que tenemos sobre la enfermedad no aparecieron de la nada, son el resultado de siglos y siglos de creencias acumuladas. Si lo vemos en una línea de tiempo, podemos identificar tres grandes formas de pensar, tres paradigmas. Empezamos en la antigüedad con una visión muy divina del asunto. Luego pasamos a la Grecia clásica y su idea del equilibrio. Y finalmente llegamos al siglo XX, donde aprendemos a convivir con la enfermedad. Lo interesante es que uno no borra al anterior, sino que se van superponiendo. Vamos a verlos. El primer paradigma es el ontológico. Aquí, la enfermedad no era un problema del cuerpo, sino del alma. Se veía como un castigo divino, o como que se había perdido el favor de los dioses por alguna falta. La gente pensaba: algo habrá hecho. El sanador no curaba realmente, era solo un intermediario con la divinidad. Luego, con los griegos, llega un cambio radical. Hipócrates mete la racionalidad en la ecuación. La enfermedad ya no es un castigo, sino un desequilibrio interno del cuerpo, el famoso desbalance de los humores. Y aquí nacen dos ideas que usamos hasta el día de hoy: la prevención, que se asocia con la higiene, y la cura, la búsqueda de una solución para todo, una panacea. Y así llegamos al paradigma del siglo XX. Gracias a los avances de la medicina, la gente ya no muere tan rápido de infecciones, sino que aprende a vivir con enfermedades crónicas. Esto es clave. La enfermedad ya no define por completo a la persona. Alguien puede tener una condición y seguir trabajando, seguir siendo parte de la sociedad. Y el paciente deja de ser un sujeto pasivo para convertirse en alguien que demanda atención y derechos. Toda esta evolución histórica nos lleva a una distinción que es fundamental y que hoy en día la antropología usa para entender cómo vivimos la enfermedad, más allá de la pura biología. Para entender esto, necesitamos un concepto clave: las representaciones sociales. Suena muy académico, pero en el fondo es el sentido común de una sociedad. No es conocimiento científico, sino todas esas ideas y creencias que compartimos y que nos ayudan a interpretar el mundo y a decidir cómo actuar, sobre todo frente a algo tan impactante como la enfermedad. Y esta idea nos permite separar la experiencia en tres niveles. Primero tenemos la enfermedad. Esta es la parte biomédica, la patología objetiva que un doctor puede medir. Luego está el padecimiento. Esta es la experiencia subjetiva, personal, cómo se siente uno por dentro. Y finalmente, la dolencia. Este es el significado social y cultural que la comunidad le da a esa enfermedad. Para que quede más claro, veamos un ejemplo. Este es un ejemplo perfecto y muy potente de lo que es la dolencia. El VIH es la enfermedad. El padecimiento es lo que sentía cada persona. Pero la peste rosa era la dolencia,
una construcción social cargadísima de miedo, de prejuicio y con un significado de castigo. Ahí vemos cómo la vieja visión ontológica sigue presente. Ahora sí, acerquémonos al presente. Hoy en día, nuestra medicina está moldeada principalmente por dos grandes modelos de pensamiento que, aunque a veces parecen opuestos, en realidad coexisten. Por un lado, el modelo biomédico, el clásico. Se enfoca en el individuo, ve el cuerpo como una máquina que hay que reparar, su objetivo es curar la enfermedad y su estrategia es reactiva. Espera a que la persona enferma llegue al consultorio. Por otro lado, el modelo biopsicosocial tiene un enfoque colectivo. No se pregunta por qué esta persona se enfermó, sino por qué en esta comunidad hay tanta gente con esta enfermedad. Su objetivo es promover la salud en la población y es activo, sale a la comunidad. Y entonces llegó una prueba a escala global que puso todos estos conceptos bajo una presión inmensa. La pandemia de COVID-19 nos obligó como sociedad a enfrentarnos con nuestras definiciones más profundas de lo que es la salud, el riesgo y la vida. De repente, surgieron preguntas que antes ni nos planteábamos. Por ejemplo, la idea de separar a los trabajadores en esenciales y no esenciales. Los materiales de origen critican esto, preguntando, ¿es legítimo que un gobierno decida qué trabajo tiene valor y cuál no? ¿La única guía es el número de contagios? Esta cita de una de las fuentes captura una de las críticas centrales a cómo se gestionó la pandemia. La idea de que, en el esfuerzo por proteger la salud física, se dejó de lado todo lo demás. La dignidad, la perspectiva social, la salud mental. Se priorizó la supervivencia biológica por encima de todo. Otro punto de análisis que surge de las fuentes es cómo se comunicaron las decisiones. Se señala que las medidas se presentaron a menudo como una verdad científica absoluta, incuestionable, lo que dificultó cualquier tipo de debate o la consideración de perspectivas alternativas sobre los enormes costos sociales que estaban teniendo. Y esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de la pandemia. La salud es un valor fundamental, de eso no hay duda, pero no es el único. Este análisis nos obliga a reflexionar sobre los equilibrios y los sacrificios que hacemos como sociedad. ¿Qué valor le damos a la interacción social, a la libertad, a la dignidad, en nuestra búsqueda de la salud? La respuesta, como hemos visto, no es nada sencilla.